Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Hola. Carlas, ¿qué tal? Hoy llegamos al final de esta apasionante miniserie, La Guerra de Marruecos. Lo malo es que no es ficción, no es una serie de Netflix. Eso ocurrió de verdad, duró casi 20 años, recuerdo. Y como todas las guerras, pues provocó una auténtica escabechina y un enorme malestar social del que hemos hablado. Y con un rey, Alfonso XIII, en la picota por las decisiones que tomó y que, en fin, no fueron precisamente acertadas, ¿no? Por lo que hemos ido contando estos días. Qué buena persona eres. Bueno. Decir que no fueron acertadas. La madre que lo parió. Bueno, sí, seguimos avanzando. Digo a él, no a ti, ¿eh? No, ya. Lo he entendido. Sí, vamos a seguir avanzando en el Gran Carajal, que fue la guerra. Oye, nos de ha enviado Marruecos. un oyente una imagen de Alfonso XIII en Barcelona revisando las tropas de cuando, en fin, a propósito de la Semana Trágica, ¿verdad? Con los mandos. Qué grandes son los oyentes, de verdad. Sí, y poniendo una imagen enfrente con la gente con pancartas pidiendo responsabilidades por los muertos en Marruecos, que eso no salía, eso ya salía poquito. Pero bueno, ahora Dale. avanzamos con la guerra de Marruecos, que duró 18 años y que fue una sangría de dinero y de vidas. No lo hemos dicho, pero España llegó a movilizar en total hasta 120.000 hombres. 120.000 hombres, y la pasta es increíble la que se tiró ahí. 13.000 de esos 120.000 hombres, 13.000 de ellos murieron en una sola operación y en menos de 2 semanas, que fue entre finales de julio y principios de agosto de 1921. Fue otra de las famosísimas catástrofes provocadas por el ejército español, personificado en incompetentes generales y en el incompetente rey Alfonso XIII. Se conoce este episodio famosísimo como el desastre de Anual, sí, que es otro episodio más de la Guerra de Marruecos, en la que el 70% de los soldados españoles que participaron murió. El 70%. 18.000 hombres tomaron parte en esta fallida operación de tomar la bahía de Alhucemas, que ahora se está celebrando los 100 años de cuando se tomó, 2 años después que se ganó, pero en el 21 es cuando fue el gran desastre, en el primer intento. Bueno, pues esa intentona fallida, que se desarrolló en Anual y en los alrededores, ahí murieron 13.000 hombres. Si alguien pregunta por los rifeños muertos, pues unos 1.000 aproximadamente. O sea que llamar desastre a esto se queda muy corto para los españoles. E insisto en lo que hemos venido diciendo en episodios anteriores. La mayoría de los hombres que luchaban en el Rif morían sin saber por qué estaban allí. Ni sabían manejar bien las armas, ni estaban entrenados para aquella guerra contra unos rifeños que sí sabían por qué luchaban, que sí sabían emboscar porque jugaban en casa y se conocían el territorio, y porque tenían armas por un tubo. Todas las que les quitaban a los españoles en cada derrota que les infligían y en cada huida que provocaban. Pero fíjate, ya lo primero que has dicho, está claro que por aquel entonces la guerra no avanzaba. O sea, estabas hablando de 1921, coño, pero que la guerra había empezado en el 1909. O sea, llevábamos ya 12 años. Sí. ¿Qué pasaba? Pues pasaba que si a la calamidad de las tropas, compuesta por campesinos y obreros, que luchaban con auténtico pavor ante los rifeños, porque eran muy bestias en la lucha y luego con las torturas, como los pillaran vivos. Ya. Pues si a eso añadimos la salvaje corrupción de los altos mandos militares, eso sí, muy patriotas, pero muy corruptos, y un rey Borbón dando instrucciones estratégicas al tuntún, y además más entretenido en producir películas pornográficas, en echarse novias, en veranear en Santander, en jugar al polo, pues claro, resulta que la guerra de Marruecos era un barco sin timón.
Eso sí, Alfonso XIII seguía sin perder ocasión de cagarla a cada paso. Y vamos a dar datos con todo nuestro cariño para los habitantes de Zarzuela, que cojan papel y lápiz, porque como no lo han estudiado y desconocen las desgracias que nos han traído, no acaban de entender por qué no les tenemos ningún cariño. Ponemos el contexto a cómo se llegó al desastre de Anual, primero. El ejército español se estaba pegando, ya lo hemos dicho, contra las cabilas, tribus de rifeños. Uno de los más eficaces jefes tribales fue el famoso, conocido en muchas partes, Abd el-Krim. Abd el-Krim, sí. Sí, conocidísimo. Bueno, este tipo era listo como él solo, era un tipo inteligente, era traductor, conocía a los españoles hasta el tuétano, cursó bachillerato en Melilla con los españoles, se llevaba muy bien con los españoles, estudió luego Derecho, era un tipo preparado, que convivió muy bien con los melillenses, claro, que publicaba en el periódico de Melilla. Sí, pero no dejaba de ser rifeño, ¿no? Claro. Y claro, si hay guerra, tienes muy claro en qué bando te sitúas, ¿no? Efectivamente, él es que era rifeño y por tanto anticolonialista. Por eso comandó a su kabila contra él y su hermano, que también era un tipo genial en estrategia y en habilidad, comandó a su kabila contra el protectorado español en Marruecos. Abd el-Krim controlaba un territorio como jefe de tribu, entre Melilla y la bahía de Alucemas. Y esa zona era la que quería tomar el ejército español mediante un espectacular desembarco. En cuanto desarticularan la tribu de Abd el-Krim, los españoles se harían con el corazón del territorio y pacificarían el Rif. Pero el desembarco se desestimó. Aunque lo que pasa es que avanzar por tierra hacia Alucemas era igualmente desaconsejable. Pero bueno, se desestimó el desembarco en aquel 1921. Luego sería, sí. Sí, luego sería, pero ahí se desestimó. Pero el comandante general de Melilla, Manuel Fernández Silvestre, un tío de triste recuerdo, dicen que muy valeroso, pero muy cortito de luces, consiguió hacerse oír por el rey Alfonso XIII. Directamente. Y entre los dos decidieron la estrategia a seguir para la toma de Alucemas. Este episodio entre el Borbón y el general Silvestre, dos imprudentes que llevaron a la muerte a 13.000 hombres, merece que nos detengamos en él un poquito porque tuvo consecuencias muy graves 2 años después. Este general se trasladó a Madrid para tratar la estrategia de la operación directamente con Alfonso XIII, el primer soldado de España, comandante en jefe de todos los ejércitos, como lo será la señorita Leonor, con su moño bajo, cuando termine de hacerse fotos por los cuarteles. El Borbón, encantado de sentirse catedrático en ciencia militar, sin haber salido de palacio, dio su visto bueno a aquella operación suicida. Tras un banquete en Valladolid, durante la fiesta de la Academia de Caballería, el general Silvestre, que estaba con él allí, levantó la copa en los brindis y dijo: el 25 de julio, día de Santiago, prometo a su majestad que llegaré a la bahía de Alucemas. Igual tenía esta música en la cabeza, vete a saber, ¿eh? Tenía muchos pájaros en la cabeza. Ya sabemos que no llegó. Pero ¿cómo fue aquella operación, Nieves? Pues desastrosa. No sería por falta de hombres, porque tenía 18.000, ni por falta de armas, con varios cientos de cañones y muchas más ametralladoras. Eso sí, todo el armamento anticuado y los hombres mal preparados, pero eran muchos. El general Silvestre comenzó su avance desde Melilla hacia Alucemas y el jefe tribal Abd el-Krim lo dejó avanzar. Y Silvestre siguió avanzando y emocionándose. Y Abd el-Krim continuó permitiendo el avance. Comenzó a faltar agua y comenzaron a faltar suministros. Y los rifeños solo llevaban a cabo, pues pequeños ataques ahí en plan guerrilla. Iban, venían, pum, pum. El general Silvestre estaba exultante. Avanzaba hacia Alucemas sin mucha resistencia. El alto comisario de España en Marruecos, el general Berenguer, ordenó a Silvestre que no continuara porque aquello no olía bien. Pero Silvestre, que se comunicaba directamente con Alfonso XIII, le envió un telegrama al rey contándole lo bien que iba avanzando su común estrategia. Y el rey respondió con su famoso telegrama que decía: olé los hombres, el 25 te espero. ¿Por qué hacer caso? Claro, el Silvestre ¿por qué iba a hacer caso al general Berenguer si tenía el apoyo y el aliento del jefe del Estado? ¡Qué tontería! El 22 de julio, en la localidad de Anual, estaba ganada ya la batalla, según el general Silvestre, pero las tropas estaban ya a 100 kilómetros de Melilla, y entonces Abd el-Krim vio el momento de atacar, junto con su hermano, insisto, que era incluso mejor estratega, se llamaba Mamet. Bueno, pues
Y provocaron una masacre, se apropiaron de cañones y armamento, fueron cercando a las distintas guarniciones españolas y sin intención además de hacer prisioneros. Totalmente aislado, el ejército español, sin agua, sin apenas municiones, fue aniquilado. Esto es lo que se conoce como el desastre de Anual. El 70% de la tropa muerta. Afortunadamente también cayó el imbécil del general Silvestre. Dicen que se pegó un tiro, dicen que se suicidó. Alfonso XIII, mientras, por las fechas, esto es una deducción mía, no tengo el dato, pero deduzco que estaría disfrutando en la playa del Sardinero y de las pistas de tenis del palacio que le regalaron los santanderinos. Oye, después de este fracaso, de esta masacre, alguna consecuencia habría, ¿no? Para los estrategas que diseñaron aquella operación, ¿o no? Madre mía, que sí tuvo consecuencias mucho más graves de lo que podríamos imaginar. Y cuando las contemos, yo creo que a muchos, como me ocurrió a mí cuando me enteré, cuando lo supe, se les va a quedar, a quien no lo sepan, de verdad una cara de gilipollas y de decir no puede ser, hasta dónde nos han engañado. Que mira, yo creo que mejor evitamos dejar mal sabor de boca hoy, que estamos a jueves. Yep. Solo voy a dejar un cebo al final. Al final dejaré un cebo. Porque es que todavía queda tela por cortar en este desastre de Anual. Así que sigo, si no hay inconveniente, yo sigo con Anual. Bueno. Los rifeños prácticamente jugaron al tiro al blanco con los soldados. En un lugar mataron a 3.000 en solo 4 horas, a otros 1.500 en otro sitio. Tras caer Anual, cayeron otras plazas, como la del Monte Arruiz, donde dieron caza a otros 3.000 soldados. Y digo caza porque los poquitos supervivientes contaron que aquello fue una cacería. Salvo alguna excepción honrosa de 3 o 4 oficiales, porque los hubo también, eran muy poquitos, pero hubo buenos militares, los altos mandos fueron vergonzosos porque no supieron organizar la retirada, la tropa salió en desbandada, allí no había estrategia, allí no había nadie al volante, como decía. El 22 de julio de 1921 quedó como una de las mayores vergüenzas del ejército español. Aquella guerra de Marruecos estaba repleta de oficiales, pues, absolutamente irresponsables, nada profesionales, insensatos, deseosos de triunfos a costa de lo que fuera para conseguir ascensos. Esto de los ascensos es... En la guerra de Marruecos tiene una importancia crucial para algo que ya contaremos en otro momento y que nos trajo la muerte y el horror a este país cuando los generales africanistas dieron el golpe de estado en 1936 que nos trajo la guerra. Es que está todo conectado. Los mandos medios buscaban el ascenso fácil por méritos de guerra. Es decir, un necio como el teniente Franquito, que así lo llamaban, a Franco, el teniente Franquito, pudo llegar a general a toda leche, no cuando le tocaba, sino porque le dieron un tiro en la ingle y lo mismo de ahí le vino esa vocecita gaitera. Españoles. Oye, y al margen de todas las responsabilidades que se depuraran en el ejército, que algo ocurrió, Alfonso, ¿el rey qué? Quiero decir, volvió a mandar otro telegrama diciéndolo de olé los hombres, después de esa desgracia. Madre mía. Alfonso XIII continuó agravando la situación en Marruecos año tras año, por sus imprudencias, por sus declaraciones fuera de tono, por sus discursos al final de los banquetes, recorriendo España, en donde pasado de copas soltaba cosas como que sus políticos eran imbéciles, que él gobernaría mejor sin constitución, que había que acabar con todos los moros e imponer la cruz en Marruecos. O sea, discursos que Abdelkrim, el líder del RIF, se apresuraba a traducir al árabe para que los rifeños supieran lo que decía y lo que pensaba el Borbón rey de España, con lo cual se cabreaban más y los rifeños luchaban pues con más ganas. En el Ministerio de la Guerra, y algunos altos mandos en Melilla decían, pero bueno, alguien le puede meter un zapato en la boca a ese idiota del Borbón y que se calle, que nos la está liando cada vez más gorda. Y respecto al cebo que voy a dejar, el desastre de Anual fue tal catástrofe que se encargó un informe de todo lo que había ocurrido allí. Claro. Ese fue el famoso expediente Picasso, porque lo elaboró el general Juan Picasso. Ese informe, completísimo y durísimo, que se remitió al Congreso para su investigación, casi con total seguridad, a decir de los expertos, habría acabado definitivamente con la monarquía en este país y hubiera hundido otra vez al Borbón, que lo llevamos hundiendo mucho tiempo.
El 13 de septiembre de 1923, muy pocos días antes de que la comisión parlamentaria presentara sus conclusiones sobre el expediente Picasso, que ponía a Alfonso XIII en la picota y a varios altos mandos como responsables de la muerte de 13.000 soldados, Alfonso XIII y Primo de Rivera dieron el golpe de Estado, disolvieron las Cortes. Esos son los Borbones. Y en expediente Picasso ni leches. Oye, Picasso, ¿no sería este hombre de familia del pintor? Sí, este era hermano del abuelo materno de Pablo Picasso. Sí. Malagueño, muy buen militar, un tipo muy honesto. Muy bien. Pues nada, hasta aquí la guerra de Marruecos. De momento. No, bueno, seguimos. De momento. A descansar, sí. Nieves. El lunes volvemos. Muchas gracias, Cuídate Carlos, mucho. Un beso muy grande. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.